el texto de las nuevas fronteras del management de Canter Moss, de Moss Canter, es bastante, digamos, fácil de leer y por otro lado es cortito. No hay muchas dudas, no, al menos es un texto, digamos, fácil, como les decía, de leer y de entender. Por ahí el que vamos a estar viendo que es un poquito más complejo puede ser este de las 5 mentes del administrador de Minster y Gosling. Después está el texto de Hugo, que nunca me sale el apellido, por eso no lo digo, Heaven, sobre los gerentes generales de nivel medio. Ese también entra, tienen que leerlo ustedes. En este caso, la lectura autónoma por parte de ustedes se piensa así porque es una lectura amena, ¿no? No representa una gran dificultad en su comprensión. Entonces, cualquier duda que surja sobre lo que dicen los textos, pueden consultarlo en la clase. Nuevamente surgió la pregunta de la unidad 4, si solamente tienen que enfocarse no me acuerdo, en los autores de edad y, ¿y cómo se llama? El otro, Minsberg. Nuevamente reitero, entran todos los textos, tienen que leer todos, ¿sí? Después pueden agregar mayor o menor eh, enfoque en algún tema, pero tienen que leer todo, ¿sí? Todos los Profe, entran, sí. ¿puede ser que el parcial se cambió para el 17? No sé, ¿de dónde sacaron esa información? Es posible, sí, yo no digo que no, ¿eh? Pero yo no tengo esa información. ¿De dónde la sacaron? Ah, bueno. No, No, habían no, dicho que la profe decime. de Sotomayor había dicho, pero creo que mandaron preguntándole por el aula y no contestó hasta ahora. Ah, bueno, bueno, bueno. La verdad es extraño que la profe haya tomado esa decisión y no me haya comentado. Al menos ahora voy a revisar a ver mis correos con ella. Como por ejemplo esta clase, como la tengo asincrónica, entonces pensaba que hoy no tenía que estar virtual sincrónico. Bueno, un error mío no registrar que tenía que digamos, dar clase. Pero por otro lado, lo del parcial, la verdad que no me suena, pero bueno, cuidado con esas cosas, ¿sí? Porque se genera un teléfono descompuesto y después eso puede perjudicarlos. Entonces, eh, hasta que no haya comunicación oficial, y vieron que la profe hace comunicaciones oficiales y las publica para que todos estemos al tanto de esos cambios. Cuidado, hasta que no haya una comunicación oficial de la docente o del equipo docente avisando de ese cambio, no hay nada perfeccionado, ¿sí? Así que Ah, bueno, bueno, listo. Gracias, yo profe. no tengo entendido eso. No, por favor, por el momento el parcial sigue siendo el 12, así que bueno, nos mantenemos ahí. No, gracias a vos para también aclararles esto para la vida universitaria. Cuidado, empecemos a manejar la información siempre con recaudos, porque como les decía, un malentendido a mí no me puede generar impacto, pero por ahí a otro estudiante u otra persona sí. Entonces, hay que manejarse con cautela. Siempre fuentes oficiales, públicas, transparentes, eh, son las que uno puede tomar como válidas. El resto, hay que observarlo, hasta tener confirmación. Bueno, nuevamente reiterar, unidad 4 entra todo, ¿sí? Todos los textos. Unidad 5 entran todos los textos. Eh, Como les decía, la lectura de los autores de unidad 5 es bastante amena, ¿sí? ¿Por qué? Por esta cuestión de cómo se generan los conocimientos en la administración, la mayoría son con publicaciones en medios de difusión masivos. Entonces, la lectura es mucho más amena que leer, por ejemplo, un
artículo enciclopedista. O sea, ¿qué quiere decir eso? Leer un Drucker, por ejemplo, del libro directamente. En este caso se van a dar cuenta que son todos artículos y que si bien, digamos, tienen su antigüedad, todavía los conocimientos son válidos. ¿Mm? Bueno, entonces, aclarado nuevamente que unidad 4 entran todos los autores. Los temas ya se dieron todos la clase pasada. Unidad 5. Entran todos los autores. Hay temas que ustedes pueden leer por su cuenta porque son, digamos, de lectura amena, entretenida, interesante, aunque sea un poco desactualizada la bibliografía, todavía tiene vigencia. Y vamos a explicar este tema, ¿sí? Este texto de Minsberg, que por ahí sí representa alguna complejidad, pero se van a dar cuenta que en la medida que lo vayamos revisando en la clase, eh, se cae de maduro, ¿sí? Es bastante aplicar un poco el sentido común a cómo un administrador puede, digamos, desarrolla capacidades y habilidades para la resolución de sus problemas, ¿sí? Minsberg y Gosling aportaron algunas ideas acerca de distintos enfoques que practican y pongo el énfasis en esa palabra, los administradores para resolver problemas. O sea, y ahí se van a dar cuenta que todos los conocimientos sirven, pero el que más sirve de todos es la autogestión, la automotivación, ¿sí? Entonces, uno aprende con otros, fabuloso, pero también puede iniciar un camino de aprendizaje por sí mismo que es tan valioso como aprender con otros porque desarrolla metodologías para el aprendizaje que le permiten después resolver e interpretar problemas a partir de un criterio propio, ¿no? Y desarrollar su propio método de toma de decisiones a través del proceso que ya conocemos de unidad 3. Bueno, las 5 mentes del administrador, un material de Minsberg y Gosling, ¿sí? Peter Drucker, otro teórico de la administración, en particular de la dirección de empresas, dice que gestión es hacer las cosas bien, liderar es hacer las cosas, o sea que hay una diferencia entre gestionar y liderar. Uno puede, digamos, dirigir una empresa o dirigir una ONG y estar haciendo lo que debe hacer un administrador, pero no lograr los objetivos. Liderar es lograr esos objetivos, ¿sí? Por otro lado, dice, a los elefantes les cuesta mucho adaptarse, las cucarachas sobreviven a todo. Eso habla del poder de la inquietud intelectual, de, de la curiosidad por aprender, por saber, por conocer un objeto de estudio, una problemática, un fenómeno, hace que uno desarrolle esto que les decía, ¿no? Una metodología de aprendizaje autogestionado que es imposible que es una ventaja comparativa y competitiva que uno desarrolla y que le permite sobrevivir a muchas circunstancias en la vida, ¿no? Esa cuestión de aprender nuevas cosas, qué hago cuando tengo curiosidad sobre un tema, por dónde empiezo, porque si no desarrollamos esa curiosidad, ese incentivo natural por aprender cosas nuevas, nos podría llegar a pasar que nos quedamos con conocimientos obsoletos y de esa manera, digamos, no vamos a poder sobrevivir mucho tiempo en un ambiente altamente cambiante como por ejemplo ocurre en este momento, ¿no? Entonces, esta cuestión de, si alguien no ha leído, es un libro cortito, pero que está muy bueno y es un libro también de management que se utiliza para estudiar lo que es el cambio, es Quién se ha llevado mi queso. Es un buen referente a esta cuestión de qué sucede cuando
uno no busca nuevos horizontes para adaptarse al medio ambiente circundante. Y ya Peter Drucker lo puso, digamos, en una forma mucho más elegante, que dice que a los elefantes les cuesta mucho adaptarse, ¿no? En principio porque son pesados y en segundo lugar porque sus costumbres están muy arraigadas, por ejemplo, en su tipo de alimentación. Pero las cucarachas, por ejemplo, que tienen que ir y conseguirse su alimento todos los días, tienen que investigar, aprender y de esa manera, digamos, sobreviven a casi todo, más allá de la estructura eh, biológica que tienen. La administración, dice, es el órgano, por último, Peter Drucker asegura que la administración es el órgano de las instituciones que convierte a una multitud en una organización y a los esfuerzos humanos en acciones, ¿sí? O sea, lo único que podemos hacer para poder siempre arribar a algún buen puerto es aplicar una buena administración. Y siempre reitero el carácter contingente y situacional de la administración, ¿sí? Siempre tenemos que entender que las decisiones que las tomamos, siempre las vamos a tomar de manera racional, en un contexto dado, con una situación dada, con unas perspectivas acerca de la solución del problema, aprendidas y, digamos, proyectadas hacia el futuro. Eso no quiere decir que ese futuro se produzca tal y cual uno lo pensó. Que no se produzca tal y cual uno lo pensó no quiere decir que es un mal administrador, simplemente que las condiciones cambiaron. ¿M? Y a partir de ahí, digamos, estar preparados con una buena planificación es lo ideal. Ahora, ¿cómo aprenden los gerentes? ¿Cómo aprendemos las personas? En principio, aprendemos de muchos, digamos, en principio aprendemos actuando, aprendemos haciendo, ¿sí? Después aprendemos incorporando a nivel intelectual conceptos, significados y características. Y por último, aprendemos de una forma pragmática. Aprendemos a través de la experiencia. Por eso es muy importante, digamos, que los administradores tengan una amplitud de visión que los lleve, digamos, a expandir sus horizontes de conocimientos y poder incorporar algún otro tipo de aprendizajes desde otras perspectivas que no sean, por ejemplo, netamente académicas, ¿no? Ahora, siempre está esta pregunta: ¿el administrador es distinto o igual que el líder, no? Tenemos este debate técnico, teórico, que ya se ha agotado bastante en cuanto a bibliografía, y llegamos a la conclusión de que administrador es distinto del líder. ¿Por qué? Porque en principio el administrador es un funcionario que tiene a su cargo el proceso administrativo, ¿sí? Persigue el logro de unos objetivos y para eso ejecuta, por decirlo de alguna manera, el proceso administrativo de planificar, organizar, dirigir y controlar. Ahora, este administrador, como buen funcionario, puede estar ubicado en cualquier nivel jerárquico de la organización o bien puede estar ubicado en cualquier área funcional. Lo cierto es que siempre va a tener a su cargo este proceso para poder lograr unos objetivos específicos o unos resultados esperados. Ahora, el líder, ¿qué sucede con el líder? El líder también es un funcionario, ¿sí? Pero su característica principal es que él utiliza la influencia y el consenso como forma de, este, digamos, como herramienta para lograr sus objetivos. Acá dice que orienta y motiva a los seguidores al logro de una visión compartida. Esa visión compartida está fundamentada en la influencia y el consenso, o sea, en la capacidad del líder de persuadir a sus seguidores, por un lado, y por otro, de lograr que las personas se unan a él a través de su propio consentimiento, ¿sí? Con consentimiento, sin, digamos, eh, ejercer algún tipo de presión. Ahora bien, decimos que son dos funciones distintas, una que
se dedica básicamente a la ejecución de actividades y la otra que se dedica a ámbitos un poco más de gestión de las personas. Y la conclusión es que el administrador puede ser un líder y el líder puede ser un administrador. Y también puede suceder que el administrador no tenga condiciones de líder y que el líder no tenga condición de administrador. Esto quiere decir que haya una proyección hacia la acción, pero sin ejercicio de influencia y persuasión, o bien que haya mucho ejercicio de la persuasión y la influencia y poca capacidad de articular recursos para lograr objetivos. De esta manera, llegamos a una diferenciación entre ambas funciones en donde notamos que un administrador es quien hace las cosas correctamente, pero el líder hace las cosas correctas en el momento indicado, ¿no? Es más situacional. El administrador está asociado con la eficiencia, la planificación, el papeleo, o sea, todo lo que es la ejecución del proceso administrativo, mientras que el líder está asociado con el dinamismo, el riesgo, el cambio, la visión. El administrador está asignado a un puesto, ¿sí? Digamos, su puesto de trabajo le otorga una autoridad formal, reviste un poder formal que se traduce en autoridad para, mientras que el líder no necesariamente tiene esa característica, sino que se basa en la aceptación y legitimación del ejercicio del poder por parte de sus seguidores. Por otro lado, vemos que el administrador está ajustado a la rutina y a la practicidad, ¿sí? Generalmente cuando alguien habla de la administración, siempre el imaginario social lo traduce como tendencia a la burocracia, al proceso, al debido proceso, al establecimiento y seguimiento de las reglas y normas, una cuestión muy rutinaria, pero que se traduce, digamos, en algunos ahorros y logros de resultados. Sin embargo, el liderazgo parece muy asociado a cuestiones relacionadas con ampliar márgenes de libertad para que las personas puedan participar, dar su opinión, hacer sugerencias, etcétera, etcétera. Por último, lo que caracteriza en la función del administrador es el instinto de la supervivencia. Sabe que cumpliendo las normas y las reglas seguramente va a llegar a un buen puerto. En cambio, el líder va un poquito más allá, ¿no? Asume riesgos con la finalidad de lograr algunos resultados, pero nunca sabe bien si los va a lograr o no. Entonces, partiendo de estas premisas de Minsberg y Gosling, ¿sí? Acerca de lo que diferencia la función de un administrador de la de un líder, ellos enumeran estos postulados, ¿sí? Que ven a continuación. En principio, dice, bueno, a partir de lo que describimos, nadie quiere ser administrador, ¿no? Todo el mundo quiere ser un gran líder. ¿Por qué? Por esta vocación de la influencia, del consenso, que parece siempre más luminosa que aquella cuestión un poco más rutinaria y práctica de seguir la norma para llegar a buen puerto. Ellos sostienen que la administración sin liderazgo es un estilo sin inspiración. Es como, eh, bueno, ustedes son muy jóvenes, hay un cuento llamado David Copperfield, en donde hay un administrador que se llama Burra Hop, en donde, bueno, es este estilo de administración, ¿no? Administración sin liderazgo. Un hombre que se la pasa solamente tomando registros de lo que la gente le debe y a quién le debe, y, digamos, lleva una contabilidad y lo único que hace es estar sentado en su escritorio planificando cosas macabras, ¿no? Es así el personaje en el cuento de David Copperfield, de Charles Dickens. Eh, bueno, ese es un administrador sin liderazgo, es ese administrador soso que no asume riesgos, que, digamos, está tan casado con la practicidad que digamos, no inspira a nadie. Las personas, digamos, no se sienten motivadas a
igualarlo o no se sienten inspiradas a imitarlo. Por otro lado, el liderazgo sin administración es un estilo desconectado, ¿no? Aquella persona, siempre en la vida de uno hay esa persona que a uno lo inspira, lo motiva, lo hace sentir bien, lo incentiva, le despierta la curiosidad, pero en algún momento cuando nosotros notamos que las promesas nunca se trasladan o se, co- se cumplen, por decirlo, o sea, no se materializan, entonces estamos diciendo, es un chanta, ¿sí? El liderazgo sin administración tiene esas características. Es una persona que se la pasa diciendo qué es lo que van a lograr, cómo lo van a lograr y que esto va a suceder, pero la verdad es que jamás se materializa. Entonces, es un estilo desconectado de las posibilidades reales, ¿no? Es una falta de evaluación del riesgo de la oportunidad y también de las debilidades o de las fortalezas que tienen un grupo de seguidores. En este caso, si bien la gente no está inspirada, lo más probable es que termine abandonando al pobre líder, dejándolo solo con sus sueños de grandeza, ¿no? Eh, por otro lado, la administración, ellos sostienen que la administración es compleja porque el administrador se le exigen objetivos opuestos entre sí. Eso por un lado. Por otro lado, todos los administradores, ¿sí? Esta cuestión de que son rutinarios, siguen las reglas, son prácticos, son pragmáticos, ¿sí? Todo lo que dé resultado les resulta bien, pero no asumen riesgos. Trabaja con una triple restricción entre lo que puede hacer con lo que tiene, lo que se le exige en cuanto a su puesto y sus propios intereses, ¿no? Su propia moral. Por un lado, a esto se le suman que generalmente las organizaciones o el ambiente le demandan objetivos opuestos entre sí. Por ejemplo, como cita acá, ser global con pensamiento local, o sea, primero tengo que pensar en local y después me voy a expandir al mundo, una cosa bastante, digamos, tirada de los pelos, porque no es lo mismo escalar una producción a nivel local que hacerlo a nivel global. Y la otra es colaborar, pero competir para superarse. O sea, está raro, digamos, esta cuestión de cómo colaboramos y al mismo tiempo somos competentes hacia el futuro y demostramos, digamos, el riesgo y que el riesgo está asociado a un éxito, ¿no? Sin pisarle la cabeza al otro sería una forma muy informal de definir esto. O sea que a la triple restricción que tiene la tarea del administrador, que no es menor y por eso es complejo, se le suma esta cuestión de los objetivos de signos diferentes que generan tensiones entre el ambiente y la organización que él tiene que administrar o tiene que dirigir. Entonces dice que si se preguntan ellos si el conocimiento es distinto o igual a la gestión, ¿no? Para definir, dice, un administrador no debe focalizarse solo en cumplir, sino también en cómo pensar integralmente las situaciones para alcanzar los objetivos. En algunos momentos, por ejemplo, en las teorías del liderazgo, explican que cuando un líder, un gerente o un administrador recién se incorpora a un grupo, por ejemplo, no es adecuado focalizar su gestión en desarrollar relaciones con sus seguidores porque por el momento no ha generado los suficientes mecanismos y reglas para generar confianza con su grupo. Entonces, lo ideal es focalizarse en la tarea, en lo que hay que hacer para lograr los objetivos. Ahora bien, una vez logrados los objetivos, hay que empezar a desarrollar las relaciones con el equipo. Entonces, no solamente se trata de cumplir los objetivos, sino también de ver un poco más allá. O sea, todo cumplimiento de objetivos tiene un umbral y un techo de realización a partir del cual hay que empezar a trabajar en otras cuestiones. Por eso
dice que el problema siempre se plantea en cómo aplicar los conocimientos al hacer. ¿Sí? Eso es lo más difícil y lo que vamos a ver en muchos textos. También lo vamos a ver que lo plantean mucho en las organizaciones. ¿Cómo hacemos que esos conocimientos se conviertan en acción, en soluciones concretas a problemas? Por otro lado, ellos llegan a la conclusión de que conocer no necesariamente implica saber gestionar. Yo puedo saber mucho de finanzas, de gestión de proyectos, puedo saber mucho de contabilidad, pero necesariamente no sé si voy a saber aplicarlo o gestionarlo en todos los ámbitos o en el ámbito donde me toque gestionar. ¿Mm? Tengo el conocimiento técnico, pero no sé adecuarlo a la realidad que vivo. O no sé por lo menos a priori si voy a poder hacerlo. Después veremos si se puede de alguna manera. Entonces puedo tener muchos conocimientos técnicos, pero nada de gestión, o sea, nada de cómo convertirlos en acción. Algunos administradores dicen, se quedan con las teorías sin verificar su funcionalidad y aplicación práctica a la gestión, ¿no? O sea, muchas veces, sobre todo cuando ellos escribieron este material, muchos de los administradores eran formados en grandes universidades, con doctorados, con grados de especialización, sin embargo, o sea, sabían mucho de la teoría y poco de la práctica. Muy pocos este, sabían qué hacer con lo que habían aprendido. Recordemos cómo escribe Mintzberg todos estos materiales. Recordemos que él es abogado de profesión y que durante mucho tiempo ejerció no como abogado, sino como consultor de empresas que tenían digamos, que estaban en procesos de expansión estratégica, entonces él tenía que asesorar desde el derecho y la economía a esas empresas. Después estudió administración, se especializó y entonces él pudo llegar digamos, con otros autores, a algunas investigaciones que arrojaron estos conocimientos. ¿Mm? Entonces él vio que había mucha gente que tenía muchos conocimientos, pero en realidad no sabía cómo aplicarlos a la solución de sus problemas en las organizaciones. Ahora bien, él también notó que en lo situacional, o sea, en lo contingente, en lo que tiene que abordar un administrador, eh, las situaciones que enfrentan presentan algunas limitaciones, como por ejemplo los tiempos entre el pensamiento y la ejecución, que a veces son muy cortos o a veces son demasiado extensos, depende para que sea las acciones en el terreno y la reflexión sobre lo abstracto, ¿sí? Esta cuestión de ir aprendiendo a medida que se va haciendo. Y por otro lado, la racionalidad o la lógica analítica, ¿no? Esta cuestión de qué entendemos por racionalidad. Y a mí siempre me gusta detenerme en esta palabra porque muchas veces dice, bueno, pero fíjate qué irracional que es, ¿cómo va a tomar esa decisión sobre el negocio? Y mirá lo que le pasa ahora. Bueno, entendamos que la racionalidad siempre va a depender del momento que uno toma la decisión, de los conocimientos y la información que se tenga sobre el problema y de las oportunidades que estén vigentes en el ambiente. Entonces, guarda con este tema de la racionalidad, ¿sí? Porque las lógicas del análisis van a estar acordes al momento en que uno toma la decisión. Por ejemplo, Taylor y Fayol no eran dos personas que eran muy limitadas y entonces no podían ver que sus sistemas de pensar una organización como una máquina no iban a brindar muchos resultados. Veamos que en el 1900, cuando surgen las ideas de Taylor y Fayol en la escuela clásica, ellos, o sea, esas ideas se desprenden de dos grandes conferencias que dan estas personas en federaciones de empresarios. O sea, que esas federaciones de empresarios escucharon sus ideas
y las avalaron. Para ese tiempo, esa racionalidad imperante estaba bien. Ahora, ¿qué sucede? Pasan dos guerras en el 1900, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y las condiciones ambientales y sociales, políticas, tecnológicas y económicas cambian. Por primera vez, sí, por primera vez se produce un crack, no, por segunda vez se produce un crack económico a nivel mundial, ¿sí? Que fue la caída de la bolsa de Estados Unidos, ¿sí? El crack, la crisis del 30 en Estados Unidos, producto, digamos, de eh, el aceleramiento del gasto público por parte del Estado destinado a desarrollar este, nuevas tecnologías para la guerra, ¿no? Y también todo eso tiene otra consecuencia, tenía su racionalidad, no fue que estaban tan locos. Entonces, veamos cuál fue la racionalidad. Ellos generaron todos esos adelantos y después esos adelantos sirvieron, o sea, fueron incorporados por la sociedad bajo diferentes formas y de esa manera, digamos, es como que esos adelantos tecnológicos tuvieron su sentido en la toma de decisiones. Entonces, racionalidad hay siempre. ¿Qué es lo que hay? Distintas racionalidades. La racionalidad de un jefe de línea, ¿sí? De un jefe de primera línea, no es la misma racionalidad que tiene que utilizar un gerente de nivel medio y mucho menos la misma racionalidad que tiene que tener un director. Las lógicas que los mueven son distintas, mientras que el CEO, el director general de cualquier organización, tiene que estar en contacto con el ambiente y sus decisiones van a estar destinadas a poder reducir su incertidumbre y el riesgo que implica, digamos, cometer un error en la toma de decisiones. El gerente medio se ve, digamos, ya no tiene que preocuparse por eso, simplemente que convive entre dos ambientes, uno que es muy dinámico e incierto, que es el que lo acerca a la cumbre estratégica de la organización, y por otro lado, otro que es mucho más estable y menos dinámico, que es el que lo acerca hacia la jefatura de primera línea, donde la parte operativa, digamos, es estable en cuanto al diseño de las actividades. Entonces, cada uno tiene su lógica, cada uno tiene su racionalidad. Cuando el jefe de línea o el jefe del equipo de ventas o el supervisor de zona pide algo al gerente medio, no lo está pidiendo porque tiene, digamos, no está en sintonía con su actividad, no, por el contrario, lo pide porque está en sintonía con su actividad. Ahora, el gerente medio tiene que conciliar eso con los objetivos estratégicos de la organización y es ahí donde pareciera como que el gerente medio y que su superior está un poco descolocado acerca de lo que es la situación, pero la realidad indica que su racionalidad no le permite ir más allá de lo que él puede actuar. Entonces, entendamos esto de la racionalidad en principio en función de las jerarquías, cada jerarquía tiene su racionalidad o lógica analítica, y en segundo lugar, adicionándole los componentes situacionales y ambientales, porque, como les decía antes, lo que denunciaron Henry Fayol y Frederick Taylor en el 1900, en esa época era totalmente racional, ¿sí? A pesar de la película Tiempos Modernos de Chaplin. Si venimos hacia la modernidad, vemos que mucho de lo que ellos nos aportaron todavía tiene su impronta, su vigencia, esta cuestión de las videoconferencias, su duración, la posibilidad, digamos, de generar un encuentro mucho más enriquecedor a partir de una videoconferencia. Entonces, la racionalidad de esa escuela, si bien no está vigente en todo su esplendor, sí se conserva una parte que es la que brinda los resultados. Bueno, ¿a qué va todo esto? Que bueno, los administradores operan bajo racionalidades limitadas. Limitadas
por el conocimiento, limitadas por los recursos, limitadas por los intereses a los cuales representa y por otro lado sus propios objetivos personales. Ellos identificaron, Minsberg y Gosling, identifican 5 perspectivas del administrador o 5 formas de pensar o pensamientos del administrador o del gerente, ¿sí? Como ellos le llaman, pues le llaman management. Sí, y traducida al español generalmente hace referencia a esta cuestión de gerenciamiento. Dicen que todos los administradores desarrollan una mentalidad reflexiva cuando, digamos, evalúan su propia gestión. También desarrollan una mentalidad analítica cuando se trata de administrar la organización. Por otro lado, desarrollan una mentalidad mundana, que es aquella que le permite conocer el ambiente de negocios, el ambiente, digamos, de social, algunas cuestiones, digamos, culturales que tiene que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Una mentalidad colaborativa en cuanto a la administración de las relaciones y también el logro de objetivos, y una mentalidad con tendencia a la acción, aquella cuestión que le indica cuándo y dónde y cómo debe aplicar ciertas herramientas para generar un cambio en la organización. Administración de uno mismo, la mentalidad reflexiva. Dice que a lo largo de la trayectoria profesional de un administrador, el administrador reflexiona acerca de sus prácticas y las evalúa en función de si fueron apropiadas o no. Y cuando no fueron apropiadas, se propone, digamos, mejorarlas a través de distintas herramientas. Entonces, ¿cómo reflexionan y cómo se desarrolla esta mentalidad reflexiva? A partir de la experiencia en la experiencia 360 del administrador, ¿no? Reflexiona sobre la experiencia adquirida, ya sea buena o mala, presente o pasado, intenta dar una explicación, intenta identificar las causas generadoras de esa experiencia buena o mala, intenta dar una conceptualización y significar para él lo que valió esa experiencia. ¿Mm? Y por último, los utiliza como espejos y ventanas. Por un lado, las ventanas hablan de aquella oportunidad para mejorar su performance, su acción, o bien utiliza las experiencias de otro como reflejo de su propia situación y a partir de ahí puede tomar decisiones basadas, como decía, en el conocimiento de sus propias limitaciones y sus propios recursos adquiridos. La administración de la organización, básicamente de la organización sustantiva, la que nosotros conocemos que es objeto de estudio por parte de la administración, es lo que le permite desarrollar una mentalidad analítica. Si nosotros observamos los problemas que tiene una organización cualquiera, pareciera que fueran inabarcables. Pero el administrador puede descomponer a través de sus conocimientos, tanto formales, o sea, académicos, como informales, los que provienen de la experiencia, ese problema en una serie de variables para poder interpretar cómo fueron los comportamientos de esa variable de manera tal que se produjo el problema. Entonces, esa desagregación, esa, digamos, separación del problema en variables causales, intervinientes, dependientes o independientes del problema, es lo que nosotros llamamos mentalidad analítica, el desarrollo de la mentalidad analítica. Esa cuestión de poder observar el problema, por ejemplo, que ustedes están trabajando en el trabajo práctico, problema de la organización y descomponerlo en una serie de temas o un tema que ustedes ven en esta asignatura. ¿Sí? Eso es desarrollo de la competencia analítica. Yo estoy tratando de
procesar lo que estoy observando a través de lo que conozco a nivel teórico. ¿Qué le permite esta mentalidad analítica al administrador? En principio, separar en partes los fenómenos complejos y generar soluciones en grajeas. Fíjense que nosotros partimos de un FODA, de un PESTEL, para poder ubicar situacionalmente a la organización en la cual ustedes iban a trabajar un tema de esta asignatura, ¿no? Ahora, nosotros podemos abarcar la solución del problema social o económico en cuanto a poder adquisitivo, por ejemplo, del usuario o del cliente, o podemos centrarnos en aquellos ámbitos de control que pueda manejar y controlar la organización. Eso es parte de la mentalidad analítica, ¿sí? Nos vamos a centrar en aquellas áreas de influencia o de control de la organización de manera tal que las decisiones que se tomen en esa área sirvan para poder solucionar otros problemas que por ahí se encuentran más lejanos en el tiempo. Entonces, separar en variables y entender el comportamiento de esas variables nos permiten diseñar soluciones acordes a cada una de ellas. Dice, no hay organización sin análisis previo de las acciones a seguir y de los objetivos que se pretenden alcanzar. Una vez que yo encuentro las variables, que puedo diseñar una solución, también puedo definir o establecer un impacto de las soluciones que voy a tomar en función de esas variables que encontré. La mentalidad analítica también le permite pensar más allá de lo que es el problema, ¿no? Pensar una nueva solución a partir de, por ejemplo, varios errores o varias experiencias con el mismo problema y ensayar siempre una opción nueva. En consecuencia, la mentalidad analítica es la que le permite al administrador observar la dinámica del entorno para poder establecer relaciones causa-efecto-causa. Qué variables intervienen en el problema y de qué manera se puede arreglar. Aceptar como herramienta el pensamiento analítico reflexivo, sin olvidar el analítico convencional, o sea, esta cuestión de ¿y qué me pasó? O sea, de recurrir a la experiencia profesional, pero no olvidar las herramientas analíticas estadísticas o matemáticas que nos permiten validar criterios racionales, ¿no? Y por último dice no perderlo de vista lo pequeño tradicional por querer abarcar más o innovar. Bueno, eso se va a quedar mucho más claro cuando estudien costos y haya que evaluar la discontinuación de una línea de productos, ¿no? A veces un producto, ustedes vieron la matriz BCG, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, y en la matriz BCG hay un cuadrante que habla de el producto o la organización que se deviene en perro, que es aquella que, ¿qué característica presenta, por ejemplo? Un producto con baja demanda en un mercado de bajo crecimiento, podría ser. Exacto, un producto con bajas demandas, entonces bajo crecimiento, puede ser un segmento agotado ya, o bien puede ser un producto tradicional. Ahora bien, el tema está en cuán posicionado está ese producto para evaluar la discontinuación de esa línea, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a veces el producto tradicional no genera muchas ganancias, pero sí convoca clientes para que consuman otros productos nuevos. Entonces, a veces hay casos de empresas que por modernizarse, por acceder a un nuevo segmento de clientes, por decir que están ajustados a la situación, discontinúan productos tradicionales, ¿no? El caso del jabón Odex, ¿sí? Un jabón de barra azul que durante muchos años era muy consumido por las personas, pierde posición o pierde, digamos, utilidad ante la aparición de nuevas formas de quitar las manchas de la ropa, ¿sí? Una cuestión
bastante doméstica. Sin embargo, a raíz de algunas nuevas cuestiones, es necesario el jabón de barra azul Odex y la gente lo empieza a demandar y no lo encuentra. Al mismo tiempo, Odex lanza una línea de productos destinado a la limpieza de la ropa y fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque la gente iba a buscar el producto tradicional, la barra azul de Odex. La vuelve a instalar en el mercado, ¿sí? Y con eso logra, digamos, un posicionamiento de marca interesante y comercializa algunos otros productos con una calidad por ahí distinta a la del líder de mercado, pero digamos, que le permite seguir vigente. Y aparte de eso, me parece que también fue eh, la marca Odex, fue parte de la negociación de una alianza estratégica o de una venta de entre empresas Clorox y algunas otras más que son muy importantes, ¿no? Así que bueno, a veces en esta mentalidad analítica tiene que entrar ese dilema o esa cuestión. Administración del contexto, ¿sí? Conocer los ambientes. ¿Cómo conoce el desarrollo de la mentalidad mundana? El poder frecuentar distintos grupos, eh, el poder viajar, ¿sí? El poder pasar por distintas experiencias personales con otros o a solas, este, es recomendable para un administrador que después reflexiona sobre lo que conoce y sabe del mundo, ¿no? Y sobre todas las cosas, cuáles fueron los métodos, las formas que aprendió de resolver problemas inesperados en el contexto. ¿Sí? A esto hace referencia esto de la mentalidad mundana. Todo conocimiento es válido y es bueno, ¿sí? En la medida que yo pueda capitalizarlo después para resolver un problema. Conocer y reconocer diferencias para observar la diversidad, así aprender también un poco de los errores, o sea, a veces observar esas cuestiones que por ahí nos molestan o nos causan algún tipo de suspicacias hacia lo que uno puede llegar a hacer o no puede llegar a hacer, es bueno para poder, digamos, identificar en uno recursos psicológicos y recursos sociales que de otra manera, digamos, no podría haber aprendido. Cuando éramos chicos, por ahí nos peleábamos a las piñas y en algún momento lo dejábamos de hacer porque vimos que eso no era bueno, que traía muchos problemas, y aprendimos un montón de cosas, ¿sí? Eso es un aprendizaje, aunque uno diga, ay, pero qué ridículo, no, sí, es un aprendizaje totalmente. Toda experiencia es aprendizaje y la puedo utilizar para resolver problemas administrativos. Bueno, como esto viene muy de otra época, dice salir de la oficina, estar en la cocina de los hechos y situaciones, acompañar a, al segmento no administrador o operativo, ¿sí? Al nivel no operativo, estar junto con ellos, escuchar sus conversaciones, escuchar y prestar atención a sus gestos, a cómo se comunican, qué es lo que a ellos les sucede, nos ayuda también a procesar los distintos problemas que tendremos en otros niveles. Conocer y saber del impacto que genera la decisión, acción, interrelación sistémica, esto que les decía, cuando uno es chiquito por ahí no tiene muchos recursos desarrollados, recursos verbales, ¿no? Desarrollados, entonces resuelve los problemas a los golpes o tirándole algo al hermano, al primo, al amigo, quien fuera, ¿no? Cuando uno crece, ya tiene más palabras, puede dialogar, generar ofertas, demandar, ¿sí? A nivel personal, entonces uno aprende un camino, digamos, de resolución de conflictos basado en la conversación y el diálogo, también aprendiendo distintos niveles de impacto, ¿no? Cuando uno es joven, generalmente la ansiedad le juega muchas veces un mal trago,
pero porque uno es joven y tiene mucha energía y bueno, eh, mucha energía básicamente. Entonces, cualquier frustración, cualquier angustia puede ser rápidamente solucionada. Cuestión que con el tiempo va aprendiendo a morigerar, por ejemplo, la energía que pone en la resolución de un problema, atendiendo a que existe un proceso que se tiene que dar para que las cosas se resuelvan, ¿no? Entonces, esta cuestión del impacto, conocer y saber del impacto, solamente se aprende con la experiencia, con el tiempo, caminando, acertando y cometiendo errores. Valorar la pluralidad de formas, ideas, visiones, perspectivas, soluciones que se van presentando. A veces también eso hay que valorar, ¿no? Porque a veces uno se cree que todo lo puede resolver y a veces se da cuenta que uno solo no puede. Y a veces la solución más trivial o más ridícula que puede encontrar es la adecuada y la que soluciona el problema y permite que todo siga. Evitar el presupuesto y la generalización de eventos y efectos, esto es muy recomendable. La generalización nos limita la capacidad de ver nuevas soluciones a viejos problemas, toda vez que limita nuestra cantidad de opciones para generar alternativas de solución. Así que hay que evitar las generalizaciones, también los prejuicios. Unirse a la corriente desde la diferencia y la individualidad, entender que cada punto de vista tiene su riqueza y que cuanto más puntos de vista diferentes tengo acerca de un problema, más enriquecedor es mi conocimiento, pero con límite, ¿no? Como decía el otro día, si voy a comprar un televisor, yo sé que tengo un presupuesto, si hago un relevamiento de 20 comercios para saber cuál es el precio, digamos que es como que es agotador y todo lo que yo podría lograr de ventaja con un precio acorde a mi presupuesto lo termino perdiendo en la cantidad de tiempo destinada a lograr relevar muchas fuentes de información para tomar una decisión. Entonces hay que, digamos, entender cuánta tolerancia, cuál es mi tolerancia a las diferencias en cuanto a perspectivas sobre un mismo problema tengo y en función de ellas tomar una decisión, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, los liderazgos autoritarios, esa apertura a la diferencia y a la individualidad está muy sesgada, ¿sí? O es muy pobre, bastante limitada, y en los liderazgos democráticos participativos es muy amplia, ¿sí? O sea, sin embargo, hay que fijarse que en algún momento uno tiene que ser un poco más amplio para abarcar más intereses y más colores en la definición que tome, y en otro caso tendrá que ser más acotada como para, digamos, que sea algo, digamos, que vea la luz materializable, ¿no? Que logre algo, en esa cuestión de estar mucho tiempo dándole vuelta a la decisión que se llama procrastinar para evitar el problema, para evitar asumir una responsabilidad, tampoco es recomendable. Ver distinto hacia afuera para reflexionar diferente hacia adentro, ¿sí? La diferencia que yo pueda encontrar en el mundo me puede ayudar a mí a comprender algún tipo de camino y racionalidad, y por último, aprender de todo, ¿no? De todo lo que le pasa. Qué sé yo, de los estados de ánimo, de los sentimientos, de las situaciones de la vida cotidiana, de las situaciones de la vida académica, de las situaciones de la vida laboral, ¿sí? De todo ello yo puedo extraer algo valioso. Administración de las relaciones, el desarrollo de la mentalidad colaborativa se da en el escenario del liderazgo o bien de la participación de un grupo, en un grupo, ¿sí? La gestión, dice, debe basarse en las relaciones con las personas, equipos y proyectos, más que en administrar personas como si fuera un recurso.
eh, de la participación en los equipos, del establecimiento de un conjunto de reglas y normativas para, sería el logro de objetivos, es lo que uno tiene que siempre priorizar antes que otro tipo de relaciones. Ustedes ya, por suerte, tienen un poquito de trayectoria universitaria, ¿sí? Es una trayectoria incipiente, pero es valiosa. Y entonces acá es donde uno aprende que, espero que lo aprendan antes que sea tarde, o antes que nada, sí, antes que sea tarde, que lo importante cuando uno participa de un grupo o de un equipo es lograr el objetivo para el cual yo me uno a ese grupo o equipo. Después se desprenderán lo que son las relaciones más de tipo emocionales, afectivas, sentimentales. Pero primero el grupo tiene un objetivo, ¿no? ¿Hay necesidad de que todos se lleven bien, que todos sean amigos? No. Lo que hay necesidad es de lograr el objetivo por el cual se estructura el grupo o el equipo. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que entender. Yo no necesito ser amigo de todas las personas que comparto, con las cuales comparto un grupo. Eso se puede devenir o no devenir. Lo que sí necesito es, por ejemplo, a mí me costó bastante entender esta idea, es hacer el trabajo práctico y entregar y cumplir el trabajo práctico y tenerlo como un requisito ya que es un requisito de la cursada. Porque al principio cuando uno es joven piensa que, o al menos mi generación, que no estaba tan acostumbrada a trabajar en equipo, salvo algunas ocasiones, entendía que uno tenía que llevarse bien con el resto del equipo, que tenía que haber cierto vínculo emocional, sentimental entre las partes, que se podían armar dúos. Bueno, no hay necesidad. Uno después comprobó que lo importante es cuál es el motivo por el cual se reúne el equipo, establecer normas claras de comportamiento y de logro, y con eso ya funciona. Y después generalmente a partir de eso, y también del conflicto o de los malos entendidos, es cuando surgen genuinas relaciones, ¿no? Porque se pone en discusión en un ámbito de confianza aquellas cuestiones que por ahí pueden generar rispideces y se solucionan en el grupo, ¿no? Así que, bueno, esta cuestión de la gestión debe basarse en las relaciones con las personas, equipos y proyectos, se encuentra, digamos, se encuentra orientada por el logro de un objetivo, no de las consecuencias que podría generar el trabajo en equipo. Abandonar el heroísmo de la gestión para ir hacia una administración más participativa, ¿sí? En la medida, digamos, que todos entiendan que están juntos y que el administrador entienda que tienen que estar todos juntos para lograr el objetivo, que entienda cuáles son las limitaciones y cuáles son las capacidades de cada uno de los integrantes y ajuste la tarea que le asigna al integrante a sus capacidades y limitaciones, es cuando, digamos, se va a dar la participación. Caso contrario, el administrador es alguien que trabaja, se pone al hombro todo el trabajo, interpreta que solamente él puede conseguir el objetivo y el equipo queda excluido. Eso da origen a que, digamos, haya una mala interpretación de lo que es trabajar en equipo. Para promover una amplia participación, lo que el administrador tiene que hacer es utilizar su mentalidad humana y el desarrollo de la mentalidad mundana y reflexiva y saber, digamos, qué puede cada uno de sus integrantes y asignarle una tarea que realmente pueda hacer, que al mismo tiempo lo ayude a lograr el objetivo fijado y por otro lado satisfaga a la persona que lo hace, ¿no? Lo motive y lo incentive. Todos los colaboradores son importantes independientemente de su función o jerarquía, trabajar con todos es necesario, es esto que les estaba diciendo.
resaltar el logro conjunto, ¿sí? ¿Qué es lo que por qué está formado este grupo? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Bueno, ese tiene que ser el norte que dirija todas las actividades. El resto queda escindido, ¿m? Queda afuera. Sin no olvidar destacar los logros individuales, ¿sí? Si bien todos van a participar de un trabajo práctico, cada uno colaboró en su medida y, digamos, merece el reconocimiento adecuado. Sin reconocimiento, ahí sí que hay un tema para, digamos, la continuidad del grupo o del equipo. Ser un facilitador para la organización, uno mismo y sus colaboradores, ¿no? Esta cuestión hay que revisarla muy de cerca, ¿sí? Porque generalmente, a veces, las cuestiones del ego se juegan en quién da las órdenes, ¿no? Y pareciera ser que quien da las órdenes tiene, en algunos casos, no siempre, como una prioridad o una mentalidad racional superior cuando en realidad es uno más del grupo, ¿no? En un grupo todos tenemos, o en un equipo todos tenemos casi eh, la misma jerarquía, nada más que va a haber alguien, una presencia organizadora, ordenadora. Entonces, eh, cuando hay mucho ego, por ejemplo, en el dirigente de algún equipo, la mentalidad colaborativa se anula, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona siente que le tienen que consultar todo, que tiene que estar metida en todos los asuntos, hace un microgerenciamiento, se llama, ¿no? Que es esa cuestión de estar detrás de las personas para ver si hicieron o no su tarea, ver si cómo le hicieron, y siempre tiene alguna crítica constructiva acerca de cómo tiene que hacer el otro la tarea y le da indicaciones. Entonces, ¿eso facilita el proceso del grupo? Yo creería o la experiencia indicaría que no, porque eso lo que hace es, digamos, por el contrario, sembrar la duda y la desconfianza en cada uno de los integrantes. De ahí que hay que saber quién es, digamos, el integrante, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no le gusta hacer, cuáles son sus habilidades y competencias, para poder facilitarle a esa persona que en principio se sienta a gusto con la tarea y en segundo lugar aporte lo que tiene que aportar al equipo, ¿no? No poner trabas en la rueda, no, digamos, hay que evaluar, ¿no? Lo que es, ayer leía sobre la crítica y la queja, ¿no? La queja es la expresión de un deseo insatisfecho que no tiene un fundamento lógico, o sea, no proviene de una demanda genuina. La queja refleja, sí, el dolor de la persona porque una idea de sí misma o una idea que tenía acerca de un hecho o de una persona no se ajusta a lo que realmente es, ¿no? Entonces, ahí viene la queja, porque se siente impotente ante la situación. Ahora, la crítica constructiva proviene de una demanda genuina, ¿sí? Es como orientar la acción del otro en función de algo que necesito que funcione de determinada manera y no porque no me gusta el color o, digamos, alguna cuestión que pueda ser trivial a la resolución del problema. La crítica constructiva se deviene en facilitadora del proceso. La crítica destructiva es digamos, es aquella que está dirigida a un ataque violento y pleno sobre lo que es las habilidades o la personalidad o los rasgos de personalidad del otro, ¿no? Entonces, en ese caso, la crítica destructiva este, no genera nada, no se deviene en facilitadora de absolutamente nada, salvo que querramos que la persona se vaya. Entonces sí, hagamos muchas críticas destructivas, pero yo diría que no es la mejor gestión esa, ¿no? La mejor gestión es siempre ser transparente y sincero, pero lo cierto es que
La crítica destructiva, como su nombre lo indica, destruye, no construye, no es facilitadora de nada, toda vez que, digamos, tampoco le ayuda a crecer a quien la formula. Em, entonces se deviene en un palo en la rueda. Eh, si uno quiere lograr objetivos, tiene que tratar de ayudar, colaborar, facilitar el camino del otro. Y si uno le facilita el camino al otro, también se lo facilita a uno. Facilitar no significa olvidar los parámetros éticos de lo que está bien y lo que está mal. Cuidado también ahí, que se pueda malinterpretar qué es facilitar. Facilitar es ser un buen gestor de recursos. Y ser un buen gestor de recursos implica, digamos, saber lo que el otro necesita y saber que se lo puedo conseguir. Y si no se lo puedo conseguir, también ponerlo en juego. Administración del cambio, mentalidad de la acción, básicamente es esta cuestión de cómo aprovechamos la energía emocional, ¿no? Esto que les decía recién, de poder, digamos, aprovechar los espectros de, por ejemplo, de la crítica constructiva para poder crecer, ¿no? Si nosotros notamos la queja, por ejemplo, que no obedece a una demanda puntual, no me ayuda en nada toda vez que desperdicio energía y lo único que hago es profundizar o sostener algún tipo de estado emocional que no me ayuda a activarme para encontrar una solución. Obviamente observarlos de cerca, no va a decir Goleman que hay que observarlos de cerca, para que eso no se constituya en una enfermedad. Pero lo cierto es que hay emociones que me pueden ayudar, digamos, siempre y cuando yo las observe de manera constructiva, a que, digamos, pueda lograr ciertos objetivos y actuar para solucionar los problemas. Aplicar la sensibilidad y la empatía en la gestión de situaciones difíciles. También ahí hay que observar siempre con equilibrio esta cuestión, porque uno puede aplicar la sensibilidad y la empatía ante una situación, pero si la situación se repite muchas veces, lo mismo que la queja, si la queja es constante a pesar de que uno esté intentando este, satisfacer la carencia o ayudarlo al otro en el camino del logro de sus propias motivaciones, bueno, ahí hay que poner un stop y revisar qué está pasando allí. Entonces, sensibilidad, empatía, sí, pero siempre observando, o sea, cuál es el resultado que se va a obtener. Porque, ya les digo, si empatía no significa necesariamente que si el otro se pone a llorar, yo también me pongo a llorar. No, significa comprender el contexto y brindar, digamos, una solución o ofrecer algún tipo de alternativa que colabore a que eso, digamos, no sea tan difícil, ¿no? Pero obviamente con los límites necesarios para teniendo en cuenta, digamos, el logro de los objetivos. Observar los tonos de los cambios, qué cambió y cómo y de qué manera cambió. Esto de quién se haya robado mi queso es una buena forma, digamos, de poder ver esta cuestión de qué cambió, cómo y de qué manera cambió. Administrador, el administrador entonces se deviene en un facilitador del proceso, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya no va más eso del administrador que mira todas las planillas y pide explicaciones todo el tiempo, no. Uno tiene que facilitar el proceso, uno ir hacia el integrante y conversar y consensuar las cosas, ¿sí? Porque de esa manera se movilizan energías hacia la acción y el cambio, ¿no? Cambio, lo otro, no, es como la crítica por la crítica misma. El cambio, asumir que el cambio es continuo, ¿sí? Que no siempre va a suceder lo que se planifica, que el error va a estar ahí latente, que el error es una oportunidad para el aprendizaje, jamás es una cuestión de culpas, de denostar al otro, de tirarse a llorar por el fracaso, no tiene nada que ver, el error es una oportunidad para el aprendizaje. Ahora,
podemos llorar 5 minutos y después nos levantamos y lo volvemos a intentar, pero nunca quedarse en esa noción de, uy, mirá, qué mal. Pues el otro día escuchaba a una persona que pasaba por acá, por casa, y decía, a mí siempre me pasan estas cosas, siempre me pasa lo mismo. Bueno, sí, 5 minutos y después volvés a intentarlo, porque no siempre te va a pasar lo mismo, ¿sí? Ese hay que eliminar esa expresión o reducirla al mínimo posible, ¿no? Eh, Porque así como nos suceden cosas buenas, también nos van a suceder algunas cosas que nos van a obstaculizar, pero eso no significa que el mundo terminó ahí. Entonces, seguimos para adelante. El cambio es continuo, para lo cual precisamos ser reflexivos, analíticos, mundanos y colaborativos. Bueno, esto es básicamente todo lo que dice Minsberg, ¿sí? Acerca de las mentalidades del ejecutivo eh, y cómo, digamos, se pueden desarrollar, para qué se deben de desarrollar, y fíjense que genera un nuevo paradigma en lo que es la gestión y la administración, ¿sí? Intentando unir estos dos mundos, el del administrador pragmático y el del líder que se arriesga para conseguir un objetivo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, quedó bastante claro. Bueno, muchísimas gracias. Bien, bueno, para ir finalizando la clase del día de hoy, este, entonces recuperamos esta cuestión. Unidad 4 van todos los autores, repito por tercera vez para que quede claro, todos los autores, todos los autores. Unidad 5 nuevamente van todos los autores, ¿sí? No solamente esto que estamos hablando hoy, van todos los autores. Ustedes deben estar preocupados porque es mucho para memorizar. No tienen que estudiar de memoria. Sí, lo que tienen que prestar atención es cuando hablan los docentes que les están marcando algunos conceptos como diferenciación, especialización, departamentalización en unidad 4, ¿sí? Configuración estructural. Los docentes vamos en la clase marcándoles algunas cuestiones que son fundamentales que ustedes en principio incorporen como vocabulario, por decirlo de una manera, en combinación con una definición y una caracterización. Y en el caso, por ejemplo, que estamos hablando ahora de unidad 5, yo hablé de estas mentalidades. Cuando ustedes vayan a leer los otros artículos acerca de la gerencia, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta que está todo relacionado. No tienen que acordarse de memoria, pero sí tener una buena idea, por ejemplo, de cuáles son los problemas o las racionalidades que enfrenta un gerente medio, cuál es la racionalidad o la mentalidad que tiene que tener un gerente de una empresa de familia, qué es lo que sucede en una empresa pequeña y cuál es su racionalidad, ¿sí? Esta cuestión de cómo piensa las cosas, cómo percibe ese mundo. Eh, y yo les iba a dejar acá un archivo que es básicamente, no sé dónde estoy, acá, Administración General. Es una actividad sobre gerencia emprendedora. Si algo tienen en lo que es la bibliografía, pero esta actividad lo que intenta hacer es básicamente hacer una actualización del tema, ¿sí? Por ahí acercarles algunos conceptos fundamentales de lo que es la gerencia emprendedora. Eh, Así que, bueno, tómenlo como una actividad de clase,
¿sí? No hay que estudiarla para el parcial, pero les puede servir para echar mano a algún ejemplo si es que le piden, si es para desarrollar el parcial, o bien si les piden un tema para desarrollar, también tienen algo más, digamos, como para poder agregar a la lectura. ¿Mm? Bien, después, eh, caso trabajo práctico, ¿sí? Ya algunos estuvieron enviándolo muy bien. Hoy cierra a las 12, creo, el último plazo de entrega. Después nosotros le vamos a informar cómo van a ser las defensas y las exposiciones, ¿sí? Este jueves habrá clase, a ver, 5 de junio, virtual sincrónica. Mi idea sería ver unidad, bueno, volver a preguntar si queda alguna duda de unidad 5 y empezar con los contenidos de unidad 6 que parte se vieron en unidad 2, ¿sí? Y por otro lado, digamos, nada, ya estaría todo listo, ¿sí? Nosotros le vamos a ir diciendo cuándo exponen y cómo va a ser eso. Eh, el PDF de la clase pasada no está en el aula virtual, me parece que sí. El de Minsber está. A ver. Nuevamente reitero, Catalina, por favor, no empecemos reitero el tema de las comunicaciones. Eso no es oficial. Yo no sé de dónde han sacado esa información. Por favor, no confundamos a los compañeros, ¿sí? El parcial ustedes pueden ver en el cronograma la fecha que está estipulada para el segundo parcial. Por el momento dice, ¿qué fecha dice? Miren el cronograma que está en el aula virtual. ¿Qué Sí, fecha dice? el 12 de junio dice. Perfecto, perfecto. Ahí dice el 12 de junio. Pregunta a la audiencia. ¿Ha habido alguna comunicación de parte del equipo docente acerca del corrimiento de esa fecha? La profe lo había dicho, pero presencialmente, no lo mandó por mensaje. Sí, profe, hay una compañera mía que también me dijo que ella anotó en una clase de la profe que había dicho el 17, pero bueno, yo no lo escuché. Me dijo, el que le dijo y que me dijo y que pasó, eh, no consta en ningún medio oficial el corrimiento de la fecha de examen. ¿M? Bueno, por Así ahí que la profe bueno, se equivocó con otra clase, pero sí había dicho que lo había cambiado. no me consta. A ver, ¿a qué vamos, estimados estudiantes? A que cuidado con las comunicaciones que pueden generar algún tipo de incertidumbre y pueden terminar damnificando a estudiantes que necesitan dar un buen segundo parcial. Si no hay comunicación oficial del equipo docente acerca de las fechas y del corrimiento de las fechas de parcial, significa que no se corren, se sigue el cronograma, ¿sí? Aparte, fíjense, cada vez que hubo algún cambio fue avisado por el aula virtual y no de manera presencial, ¿sí? De todas maneras, yo le voy a consultar a la profesora, pero por favor les pido, tengan cautela en el manejo de la información, ¿sí? Yo no estuve en esa clase presencial, digamos, entonces, ¿ustedes qué tendrían que haber hecho? Ni bien terminaba esa clase, decirle, profe, por favor, ponga una noticia en el aula virtual comunicando este cambio, ¿sí? Inmediatamente, porque ahora no sabemos qué pasó. ¿M? No generemos, por favor, confusiones, incertidumbres, que como les decía, puede terminar damnificando a algún estudiante que precisa un muy buen parcial. Así que bueno, no, avise, pues, cuando ustedes ven cosas así, tienen que pedirle a la profe que les mande
un mensaje. Yo lo voy a consultar con ella, pero en realidad, o sea, es extraño que no me lo haya dicho. Igual voy a revisar. Bueno, terminemos con esta controversia. Eh, Consejo a los estudiantes, siempre medio oficial. Si no hay un medio oficial de comunicación que diga el parcial se corrió para tal fecha, sigue el cronograma como viene, porque nosotros siempre le avisamos. Bueno, yo le pregunto a la profesora y bueno, si hay corrimiento de fecha, va a ser publicado en noticias del aula virtual, que es nuestro canal oficial de comunicaciones, y en segundo lugar, seguramente les avisaremos al grupo de WhatsApp. Bueno, profe, Profe, ¿le gracias. puedo hacer una consulta? También tenés una Sí, Es de la unidad 5, el texto que habla de pequeñas firmas en el Reino Unido. Quería saber si es el único que hay que hable sobre empresas familiares, digamos, porque lo leí y habla como más que nada de la política y las estrategias y no me coincide tanto con lo que dice el Power de empresas familiares, que por ahí empieza a hablar de sucesión y esas cosas, y quería saber si por ahí está en otro texto que no vi o que no encontré. No, Valentina, en realidad no va a encontrar otro texto que hable de eso, porque el Power es un complemento a ese texto que usted leyó del Reino Unido. Claro, pero yo lo leí, bueno, y lo de sucesiones no lo encontré, y el Power hace mucho hincapié en todo eso. Habla de unos 10 pasos y todo eso, y la verdad que no lo vi. Claro, pero a ver, fíjese que le estoy diciendo, la presentación es un complemento de la lectura que usted leyó, ¿sí? De la lectura de Bieber y no me acuerdo cuánto, Graham, creo que es el otro. El de Bieber del Reino Unido, ¿sí? O sea, le trae una problemática. ¿Qué hacemos con el Power? Le ampliamos esa problemática, ¿sí? Complementamos con este tema de la sucesión familiar. ¿Lo va a encontrar en ese texto? No. ¿Lo va a encontrar en otro texto? Tampoco. ¿Por qué? Porque no hay textos que hablen de la sucesión cuando en realidad es otro problema, ¿sí? Que se suma a los que describen Bieber y no me acuerdo, Graham, creo que es el otro, que le sucede a las pequeñas organizaciones en el Reino Unido. Listo, gracias, profe. No, de nada. Ustedes tomen así, o sea, las Power no le va a decir, va a haber algunas que coincida con la bibliografía, sí, son punteos para que después ustedes amplíen con la lectura. Y otras que van a complementar la lectura, como en este caso lo que consultó Valentina y la vez pasada consultó Alejandro. El de pequeñas empresas habla de la problemática que tienen los gerentes de las pequeñas empresas y a eso el signo más se le suma el Power de empresas familiares, que le suma, ¿sí? Otro enfoque, le agrega conocimientos sobre, digamos, la problemática de las pequeñas empresas, en ese caso, cuyo capital es familiar. Entonces, va a haber veces que coincide, sí, y otras veces que no coincide. Si no coincide, significa que me agrega más conocimientos. Bueno, entonces voy a confirmar ese dato y si hay algún cambio saldrá publicado en noticias del aula virtual y ese es nuestro canal oficial de noticias, ¿sí? Lo que salga publicado ahí es ley. Así que si decimos una cosa y después mandamos otra corrigiéndolo, mientras esté ahí, eso es oficial. Lo otro es todo extraoficial. Profe, una Sí. consulta. En la parte Mm. de estado del arte, del trabajo, de toda la información que yo saco, ¿tengo que citar de dónde la saco o solamente o sea, con contestar a esa parte basta y sobra? Lo ideal sería que lo cites, ¿no? Que Ok, digas ok. de dónde sacaste esa información para Perfecto, ver, digamos, la credibilidad del lugar, perfecto. Sí, básicamente. saqué de varios lugares y traté de hacer una especie de una respuesta en conjunto con cosas pequeñas, partes de varios sitios. Ujú. Perfecto, muchas Bueno, gracias. muy bien. No, de nada.
Bueno, yo creo que esto es todo por la clase de hoy. Ya igualmente es la hora de finalizar. Em, Están en el aula virtual, Clara, las presentaciones. Esta está, la tienen que descargar nada más. Las dos. Si no me equivoco, están las dos. La de la clase pasada. Sí, 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 está porque digamos, lo tenemos armado así. Fíjense que está para que la descarguen, ¿sí? Eh, bueno, entonces nos vemos el jueves seguramente y si no, verán a la profe Marcela. Les pasé ahí algo de lo que es la gerencia emprendedora para que contesten algunas preguntas. Si nos vemos, tal vez las discutamos entre todos. Bueno, muchas gracias por asistir y voy a corroborar esto que ustedes me están diciendo, pero ojímetro, ¿sí? Para la vida profesional y la vida académica, siempre prestar atención, medios oficiales de la universidad, de los equipos docentes. El resto es a corroborar. ¿M? Bueno, Bueno, gracias, profe. buenas Hasta tardes. luego. Chao, chao. Nos vemos.